Con el Centro de Formación de Estudios Públicos, IAC, damos la cordial bienvenida al programa de Integridad en la Función Pública, Probidad, Transparencia y Responsabilidad para Funcionarios Municipales, que tiene como objetivo capacitar autoridades y directores y funcionarios municipales en general. Estamos muy contentos por la alta convocatoria, dado que hoy nos acompañarán alrededor de 400 participantes, los cuales representan a 280 comunas de nuestro país. El programa entrega conocimientos de inducción general en integridad en el ejercicio de la función pública, los aspectos fundamentales, tanto valóricos como normativos, contemplados en el principal cuerpo jurídico que los rige, esto es, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. Durante esta jornada se desarrollará el tema probidad administrativa. El Centro de Formación de Estudios Públicos, IAC, en conjunto con AMUCH, vienen a liderar una oferta formal para el desarrollo integral de los funcionarios municipales y públicos, garantizando mayor equidad de oportunidades educativas por medio de la formación académica de calidad, lo que permitirá una mejora continua en la gestión pública. Damos inicio a esta jornada con las palabras de bienvenida del señor Mario Olavarría Rodríguez, alcalde de la comuna de Colina, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, muy buenos días a todos los presentes, a quienes veo algunos en las pantallas, pero también a aquellos 400 funcionarios municipales que están hoy día conectados para capacitarse en lo que es un tema primordial de la gestión municipal y tan en boca hoy día, que es la probidad. Así que le deseo a todos, digamos, que tengan un seminario muy positivo, que les incremente sus conocimientos, sus capacidades, de tal forma de servir mejor en sus puestos diarios que ustedes tienen. Para la MUCH es muy importante la capacitación de los funcionarios municipales. Es tal vez de las misiones que nosotros tuvimos en cuenta cuando la formamos, la MUCH, más presente. Una era la representación, ¿cierto?, del tema político, si se quiere, político en letras grandes, y lo otro era cómo podemos nosotros como institución ayudar a quienes trabajan con nosotros en lo que es capacitación, tema que estaba muy débil hace algunos años. Y paralelamente empezamos a trabajar mucho en este tema. Y hemos ido avanzando con instituciones cercanas, con universidades, hemos hecho muchas cosas para poder ir avanzando en este tema de la capacitación. Obviamente también relacionarnos con el mundo privado, con el mundo público, para poder en conjunto ir dando las mejores herramientas a nuestros funcionarios. Y así hemos ido llegando a crear y conformar una alianza con el IACC, muy importante en este momento, que nos está colaborando, digamos, estrechamente para estos seminarios, y a través también de lo que la formación del Centro de Formación de Funcionarios que tenemos, y que está dedicado exclusivamente a esta importante tarea de la capacitación. Así que esto no es un curso así, como dijera, uno más, digamos, sino que forma parte de un programa que la MUCH ha ideado, ha trabajado y está llevando adelante con el IACC y con este Centro de Formación de Funcionarios Municipales. Así que yo espero que sean todos seminarios, como lo hemos planteado, del mejor nivel, que realmente les sirva, que realmente aprendan las herramientas que hoy día se están, digamos, manejando en estos temas. Y bueno, este es uno más de los seminarios que estamos haciendo y realizando en todo el país, para todos los funcionarios del país, en esta nueva modalidad que también es muy importante, porque la tecnología llegó para quedarse. Sin duda esto va a ser la modalidad de aquí para adelante mucho más frecuente, así se evitan muchos más gastos, digamos, de viajes, traslados, en fin, de todo, y tiempo se espera. Esto es realmente la instantaneidad, así que hay que aprovechar la tecnología para ponerla al servicio de esta tarea tan importante que es la capacitación de los funcionarios públicos. Así que desde ya, muchas gracias por compartir con nosotros esto, por adherir, y bueno, que tengan un muy buen día y una muy buena jornada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Mario Olavarría, alcalde de la Municipalidad de Colina y presidente de la MUCH. A continuación,
Damos la bienvenida al rector del Instituto Profesional IAC, señor Raymond Rosal. Bienvenido. Muchas gracias, Marisa. Primero, agradecer a la MUCH y obviamente en representación por Mario Olavarria, alcalde de Colina. Destacar que el Instituto Profesional IAC, partiendo por el Instituto Profesional IAC, para los que no conocen al instituto, es una institución 100% online, lleva dando educación online desde hace 12 años en esta modalidad. Contamos con más de 60 programas de estudio, entre programas de técnicos profesionales y también en términos de diplomados y capacitación. Destacar que un poco sobre la modalidad online, que lo tocó al final Mario, ese aspecto en el cual llegó para quedarse, pero también hay que empezar a evaluar cuáles son las fortalezas de la educación online como tal. Y uno de los aspectos importantes que se lleva a cabo en la educación online es que se puede dar la misma calidad de la educación a nivel en todo el país de Chile. Nosotros contamos con más de 16.000 estudiantes y el 70% de nuestros estudiantes en IAC son de regiones, no necesariamente son no necesariamente son de la capital. Destacar, bueno, el sector público en general y municipal en particular, particularmente el municipal, no cuenta con una oferta educativa formal, como lo comentó Mario, que sea un programa de estudios que apoye la gestión de los funcionarios públicos. Y ese es un aspecto en el cual hay que tener en cuenta, porque si uno quiere empezar a desarrollar lo que es el servicio público, tiene que partir por el desarrollo de sus funcionarios, especialmente en este caso los funcionarios públicos. Entonces, no dejar a un lado que la gestión y la educación como tal pasa a ser una educación de parte que dura toda la vida. Y entonces, en esos aspectos, el Instituto Profesional IAC, en conjunto con el Centro de Formación de Estudios, nos pudimos unir para poder trabajar en un programa de estudios que sea 100% online para todos los funcionarios públicos. Que sea un programa en el cual ayude a todo lo que es a garantizar la calidad de la educación particularmente, y por el otro lado también dar una equidad también en términos de que todos tengan las mismas oportunidades. No dudamos que esta alianza va a generar un buen servicio, va a aportar a la gestión de los funcionarios públicos para continuar el mejoramiento del servicio público en el país. Solamente decir que muchas gracias a todos los presentes. De nuevo, muchas gracias a la MUCH por la oportunidad que nos está dando. Somos una institución bastante responsable y nos aseguramos de que cuando creamos un programa de estudios, ese programa de estudios va a rendir frutos hacia adelante y vamos a poder medir esos resultados más adelante. Muchas gracias a todos y adelante, Marisa. Muchas gracias, señor Raymond Rosal, rector del Instituto Profesional IAC, por sus palabras. Estimados asistentes, damos la bienvenida al señor César Rojas Ríos, abogado, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Constitucional con vasta experiencia en el ámbito municipal, quien expondrá la clase sobre probidad administrativa. Bienvenido, don César. Gracias. Hola, buenos días. Voy a subir la exposición ahí. No sé si... ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Impecable. Bueno, dar las gracias nuevamente y adherirme un poco a las palabras del presidente de la MUT, don Mario Olavarria, y del rector de IAC, don Raymond Rosal. Y uno que lleva haciendo clase ya bastante tiempo, ¿cierto? Ya 20 y algo años en la universidad. De un lado uno, el cambio de repente al principio fue raro, pero hoy día uno le ve todas las ventajas que tiene un sistema de poder hacer un curso online, de poder trabajar online. Recién miraba, mientras hablaban, cómo se iban conectando y saludando de distintas partes de Chile, desde Huara, ¿cierto? Hasta incluso por ahí está Chile Chico. O sea, tenemos representado a todo el país hoy día acá en este curso, cosa que presencialmente era casi imposible. Tenemos, ¿cierto?, una cantidad importante de profesionales, técnicos, administrativos, ¿cierto?, gente auxiliar de distintos lados del país,
y eso demuestra que hay un interés y una necesidad muy trascendente de capacitación, de querer aprender. Eso es muy valioso, habla muy bien del mundo municipal, y ojalá que hoy día, ¿no es cierto?, con este inicio que damos con el Centro de Formación y Promoción de Estudios Públicos, IAC, ¿cierto?, en alianza con la MUCH, sea el primero de muchos encuentros que van a tener en distintas áreas de especialización, y hay que aprovecharla de la mejor manera. Hoy día vamos a iniciar con un tema que es probidad administrativa, que nunca, yo digo, pasa de moda. Es un tema que está habitualmente presente, no solo en Chile, en el mundo en general. Hoy día los países se miden en ranking, y ustedes lo han visto a través de lo que es la probidad administrativa. Y lo miden en la parte más dura, que es los índices de corrupción que hay en el mundo. Países dicen más, menos corruptos. Eso habla de que el tema es demasiado importante, demasiado trascendente, y hay que entenderlo como corresponde, qué es este tema, hacia dónde debe enfocarse, y qué deben hacer los servicios públicos hoy día en Chile, en particular los municipios, para poder perfeccionarse en este tema y evitar llegar al extremo de la corrupción. La corrupción, vamos a ver, es exactamente lo contrario de la probidad administrativa. Lo que queremos es probidad administrativa, lo que no queremos es corrupción. Y recién les decía, y lo vamos a ver durante la exposición, que es la cara visible de los servicios, incluso del propio país. O sea, imagínense que los países se ranquean, les decía recién, por corrupción, y dicen, y no es que el país sea corrupto, ¿no es cierto?, sino que por algunos el país pasa a ser catalogado por los índices como corrupto. O sea, en un servicio puede que sea alguien puntual que generó alguna unidad con problemas, y no va a ser esa unidad, no va a ser la persona dentro de esa unidad, sino que va a ser el municipio de. Y eso es muy importante entenderlo, porque uno no puede hacerse el leso, uno no puede mirar para el lado cuando quiere trabajar en serio estos temas. Mientras yo hablaba ahí, hayan leído lo que dijo en su oportunidad Kofi Annan, ¿cierto?, de Naciones Unidas, ex secretario general de Naciones Unidas. Es un tema que requiere mucha educación, entender, y no es fácil de trabajar, porque hay que entender que estamos internalizando conducta. Cuando hablamos de probidad administrativa es puro valor, pura ética, y eso no es dictar solo cuerpos legales. Probablemente vamos a plantear una hipótesis y la vamos a afirmar al final, que la ley no es el único camino, no es la solución al problema de la corrupción, sino que se requiere un conjunto de herramientas, una política pública que vaya desde la educación en los primeros años, ¿no es cierto?, hasta la salida del servicio. Eso es importante. La ley no puede cambiar conducta, no podemos hacerlo. Y por eso les decía, la corrupción pasa a ser, ¿no es cierto?, exactamente lo contrario de lo que queremos. Lo que no queremos es corrupción. Lo que queremos es probidad. Es importante también contextualizarlo, de que este es un problema que afecta a todos los países del mundo. En mayor o menor medida, es un problema. Donde haya seres humanos, ¿cierto?, es probable que exista corrupción, pueden haber abusos de poder, etcétera. Eso ha existido siempre en la humanidad. Pasamos por etapas en que el problema se agudiza, se frena, porque la sociedad a veces lo enfrenta, después se tranquiliza la sociedad y dice, ya salimos del problema, se descuida y pues vuelve. Es una cosa bastante cíclica. Van a ver más adelante de que yo sostengo que cuando uno empieza a trabajar este tema en los servicios públicos, no puede parar nunca más. Es un tema constante, hay que estar constantemente trabajando. Porque si se frena, se deja de trabajar, es más fácil que, ¿no es cierto?, entre este germen, este bicho, ¿no es cierto?, de eventualmente afectar la probidad administrativa. No solo afecta al sector público, sabemos que es un tema global de la sociedad. Cuando hablamos de la sociedad, hablamos todos quienes estamos dentro de ella, ¿no es cierto? Las personas, todos los cuerpos intermedios, el Estado, todos, ¿no es cierto?, forman parte de la sociedad. Habitualmente, el tema en el sector privado se da. Lo que pasa es que es más trascendente la función pública, porque estamos ocupando recursos de todos.
y por ende, ¿no es cierto?, el fin del Estado al servicio de la persona humana. Por ello, yo quiero cuidar de mejor manera el ejercicio de la función pública. Y hoy día uno lo nota, ¿no es cierto?, en algunos países de manera mucho más fuerte, en Chile también lo hemos sentido, de que cuando se generan problemas que afecten a la probidad, porque vamos a ver que no solo vamos a afectar la probidad en la parte más dura, más extrema que es la corrupción, sino que también la vamos a afectar cuando no soy honrado en otros aspectos con el trabajo, no soy eficiente, no soy eficaz, y genero una mala imagen hacia el servicio, desprestigio del servicio. ¿Y eso qué implica? ¿No es cierto? Deslegitimar. La gente pierde la credibilidad en la institucionalidad. Y al final del día eso es tan delicado que podemos llegar a afectar la democracia. Por eso algunos incluso a veces lo malutilizan, pero con ese objetivo a veces, intencionadamente. A veces intencionadamente se quiere resaltar más lo malo que lo bueno. Yo siempre digo que a veces el tema hay que medirlo en su justa, ¿no es cierto?, espacio, hay que ser lo más objetivo posible al tratar estos temas, y no las famosas percepciones, que las vamos a tratar a la pasada, que es habitualmente lo que más se usa. Esta crisis de legitimidad es muy delicada en la sociedad. Es muy, muy delicada, ¿no es cierto?, cuando se pierde la credibilidad en la institucionalidad. Y eso hay que evitarlo trabajando de manera seria, con políticas públicas reales y serias, este tema. Y que, les insisto, es un tema valórico, que no es fácil de trabajar, porque yo me tengo que meter al interior de las personas, valores. Cómo yo reafirmo valores o cómo yo trato de cambiar conductas inadecuadas en las personas. Eso, evidentemente, la ley por sí sola es absolutamente insuficiente. A modo de ejemplo, inmediatamente, ¿cierto?, tenemos la Contraloría. Yo a veces la critico, la Contraloría, ahora la voy a volver a criticar. Sacó una encuesta de percepción de ahora del 16 de noviembre. Titular de muchos lugares, ¿no es cierto?, en los diarios, en la prensa. ¿Qué pasa con la corrupción en Chile? Que si Chile era o no un país corrupto. Y nuestro Contralor termina diciendo Chile es un país corrupto. Y con percepciones, sin hechos reales de fondo. Por eso esto es muy, muy delicado, porque esto genera una pésima imagen de los servicios hacia la comunidad. La comunidad dice, oye, si la Contraloría lo dice, es porque debe ser así. Además, tienen una encuesta de percepción, ellos no dicen encuesta de percepción. Encuestaron a las personas y dijeron que Chile era corrupto. Y se quedan con la imagen de corrupto. Por lo cual, cada vez que hacen encuesta, ¿qué cree usted? Y ellos dicen, escuché el otro día, por ende, es así. Lo dijo la Contraloría. Cuando uno quiere trabajar estos temas, tiene que ser de manera seria, les insisto, y objetiva. Midiendo con, si yo quiero, la Contraloría tiene todas las herramientas para ver los sumarios que se manejan. Y decir cuáles son los sumarios realmente vinculados al tema. ¿Cuántos se hacen a nivel, ¿no es cierto?, nacional? ¿Cuántos hubieron en el año? Clasificarlos por materia, despejar el tema y decir al final del día, yo en materia de sumario, que es lo que yo reviso, más auditorías que llegaron a puerto, estableciendo situaciones irregulares, cuántas denuncias tuve que hacer a la fiscalía y terminaron de una determinada manera. Tengo índices objetivos, tengo herramientas objetivas de medir. Pero lo más delicado es empezar a tirar al voleo, ¿no es cierto?, así a diestra y siniestra, estos conceptos. Porque además hacen un muestreo, claro, es una cantidad para hacer un muestreo interesante, pero dice que el 77% que Chile es corrupto. O sea, por la percepción. Si le agregamos Contraloría, el Contraloreto que ejemplifica. Entonces, estas cosas que ustedes están leyendo ahí, ¿cierto?, que son porcentajes de una encuesta de percepción, son delicados. Son delicados y pueden ser altamente perniciosos para el prestigio no solo de la institucionalidad pública en Chile, sino que del país. Contraloría, además, hoy día, ¿no es cierto?, no hoy día, sí ya hace unos años, forma parte del Comité de Auditoría de Naciones Unidas, audita en parte a Naciones Unidas. No nos vamos a meter en los problemas que han habido ahí, ¿cierto? Pero estas cosas hacen daño.
Cuando yo trabajo en serio, y a lo mejor ellos quisieron hacerlo, pensaron que iban a hacerlo muy bien, y las conclusiones de este muestreo fue que la Contraloría necesita más recursos. O sea, a lo mejor era para justificar recursos. O sea, uno puede especular, pero es muy delicado trabajar la probidad de esta manera. Ahora, por eso el tema de la percepción es complejo. Yo les digo a los funcionarios públicos, a los municipales también, se los señalo siempre, que en particular a los municipales, que algo pasa, ¿no es cierto? Algo pasa que el trabajo que realiza no lo percibe la gente afuera. Ahora en pandemia lo percibieron relativamente bien y las municipalidades, ¿no es cierto? Relativamente bien. Pero todo eso bueno, esta encuesta lo echó abajo. Todo eso bueno quedaron con la imagen de que se desaparecieron, ¿no es cierto? Cuando los funcionarios municipales se exponían y fueron a entregar cajas de mercadería, distribuyeron. Los municipios trabajan bastante importante, ¿no es cierto? Desarrollan una labor en distintos rubros que necesita la gente, lejos más trascendente que a veces los servicios centrales que tienen un solo centro de negocio. Aquí estamos con la necesidad directa de las personas. Pero algo pasa a veces que eso no lo siente la gente, no lo ve y se queda con esta mala imagen que no se ha podido cambiar en los años. Este tipo de encuestas de percepción, hoy día en la Contraloría, otros días han sido otras instituciones que hacen encuestas de percepción, es poner, a lo mejor si quieren poner una voz de alerta, podríamos considerarla. Pero hay que ser cuidadoso con estos temas. Y también a veces los propios servicios contribuyen con una muy mala imagen. Contribuyen, ¿cierto?, con conceptos, ¿cierto?, con conceptos o con conductas que no corresponden. Y eso también genera una mala imagen hacia el exterior. Y ahí tenemos que ser cuidadosos. Conversábamos, algunos a lo mejor de los presentes estuvieron en un curso que hicimos hace poco y me tocó hablar de obligaciones funcionarias y planteamos este tema de las conductas que hago yo para evitar, qué hago yo por contribuir a esto. Y titular de diario, ¿cierto? El año pasado, siempre digo las últimas noticias, y la gente se queda con eso, un titular de un diario, las últimas noticias, página completa, funcionarios públicos tomando desayuno en horario de jornada. O sea, llegan, como que llegan al servicio o llegan a la municipalidad a tomar su desayuno. Y ahí en su escritorio. Y la foto era del escritorio con la marraqueta al lado, el cafecito, ¿no es cierto? Y eso también genera mala imagen. Es importante darle las condiciones a los funcionarios para que si quieren tomarse un café lo puedan hacer, pero ojalá no, sobre todo los que atienden público, ser muy cuidadosos de este tema. Porque la gente no les va de buenas a primeras, el ciudadano no agradece y a lo mejor no tiene por qué agradecer un buen servicio, pero sí va a destacar lo malo. Oye, fui a la municipalidad y estaban tomando desayuno y se demoraron 20 minutos en querer recién venir a atender, mientras conversaban y tomaban desayuno. Entonces, esos temas también nosotros contribuimos a veces con conductas que afectan la probidad, porque cuando yo dejo de trabajar en la jornada normal, afecto la honradez, la eficiencia y la eficacia y la legalidad. Nadie les impide tomar un café, ¿no es cierto?, adecuadamente, ojalá fuera en horario. Pero esas conductas también están vinculadas directamente con estos temas. Uno tiene que tener una conducta acorde dentro y fuera del servicio. La imagen del funcionario es dentro y fuera del servicio, no dos trajes. Uno para la oficina, otro no, soy la misma persona. Y eso es importante entenderlo, esos son conductuales, temas conductuales valóricos de comportamiento. Entonces, que se queden con la encuesta de percepción y yo más encima tomo desayuno y la reafirmo. Eso es delicado cuando uno trabaja estos temas porque uno no le toma la importancia, ¿cierto? Pero el ciudadano sí. Y la prensa, obviamente, tampoco va a decir felicitamos a los funcionarios de tal municipalidad porque atienden muy bien. No, están pendientes de destacar lo malo. Entonces yo tengo que evitar
que destaquen cosas malas. Sí cosas buenas, que sí que se, como apareció en la televisión en un momento dado y en los medios de comunicación, como los funcionarios municipales se desplegaban por todos lados, ¿no es cierto?, entregando cajas de mercadería, exponiendo su salud, etc. Eso fue, claro, excepcional, y eso se mantuvo. Pero también, ¿cierto?, y ustedes se deben acordar, a lo mejor de manera inocente, lo más probable, uno siempre con la buena fe, no se dieron cuenta un grupo y celebraron un cumpleaños ahí con su, después de haber repartido las cajas con los trajes que andaban, y bastó eso que apareciera en la prensa, porque ya empezaron a generalizar. Oye, ¿cómo se les ocurre? Entonces, ¿eso qué les demuestra? Que cuando se habla de que el cumplimiento de la función debe ser esmerada, es el concepto jurídico que usa el estatuto administrativo, tanto central como municipal, cumplir esmeradamente sus funciones, el estándar del funcionario público en relación al privado es más alto, conductualmente, en su pega. Es más de lo normal, le pido más, un estándar más alto, esmeradamente. Y vamos a ver que el concepto de probidad administrativa implica una conducta moral, una conducta intachable, ¿no es cierto? Lo vamos a ver ahí, y eso es integridad en el obrar, y eso es importante tenerlo presente. En cuanto un poquito, si uno ve a nivel mundial, ¿no es cierto?, y en particular en Chile, el tema parte más o menos ya con preocupación en los años 60 a nivel mundial y más o menos en la misma época en Chile. Nunca ha dejado de estar presente este tema con distintas denominaciones. Habitualmente sí, yo me acuerdo cuando estudié, en esa época se llamaba Historia de Chile, el ramo que tenían en el colegio, nos decían que los presidentes que tuvimos en alguna época eran muy austeros, muy cuidadosos del el patrimonio, ¿no es cierto?, fiscal, trataban de cuidar los recursos, austeridad. Ese era el concepto que impregnaba nuestra educación pública. Eran austeros. Pero empezó este tema a meterse en la sociedad y pasaron crisis, ¿cierto?, importantes. Ahora, el poder público siempre está en la mira de las personas por razones obvias y el ejercicio del poder público tiene que ser controlado y limitado. Para eso existe el concepto de Estado de Derecho con todos los principios que de ello derivan. Hoy día, todos los regímenes democráticos tratan de establecer cuerpos legales, evidentemente como parte solamente de la solución, cuerpos legales que le den participación a la gente en los conceptos de la accountability, concepto, ¿no es cierto?, de origen anglosajón, de la famosa rendición de cuentas, no de los recursos, sino de qué estoy haciendo yo en mi trabajo. Me pueden pedir explicaciones, ¿no es cierto? Dígame, ¿qué está haciendo usted? Ejemplo, la ley de transparencia, de publicidad de los actos públicos, ¿no es cierto?, es un sistema de accountability, en donde las personas pueden requerir a los servicios información. Fue ideada en ese concepto de fortalecer la probidad a través de estos sistemas de accountability de la transparencia, de que sea translúcida la función pública en nuestro país, igual que en otros países del mundo. Siempre hay gente que hace mal uso de los cuerpos legales y pide información con fines comerciales, etc. Pero está concebida precisamente para fortalecer la probidad. A más transparencia, mayor probidad. Ese es el objetivo. A modo de ejemplo, si uno va a un restaurante hoy día moderno, ¿no es cierto?, ve la cocina, ve lo que están preparando. No tengo que ir a mirar por el vidrio, ¿no es cierto?, ahí, no, yo veo lo que están cocinando, sin necesidad de pararme y meterme otra vez. En la función pública queremos lo mismo. Queremos que las personas pasen y vean, ¿no es cierto?, qué está pasando al interior del servicio público. Probidad. Yo puedo pedir qué pasó con una propuesta, quiero saber cómo están trabajando. Claro, lamentablemente, le insisto, a veces se mal utiliza estos sistemas que están ideados con esa mirada de accountability. En Chile, ¿no es cierto?, este tema de la probidad administrativa es un concepto relativamente nuevo. Uno antes hablaba de probidad, pero en el sentido normal de no robar en el Código del Trabajo, de no hurtar, vinculado a la materia penal.
la ley orgánica del Congreso Nacional hablaba también probidad más próxima al concepto de probidad administrativa que tenemos hoy en día. El año 1994 se forma la Comisión Nacional de Ética Pública, que todavía existe. En nuestro país también tenemos la técnica de formar comisiones. Cada vez que hay graves problemas, formamos comisiones y al final hacen un tremendo trabajo. Y no siempre se ocupan las propuestas de esas comisiones. Esta Comisión Nacional de Ética Pública, les insisto, tiene toda una intencionalidad que hoy día funciona en la oficina y en el centro, pero sin perjuicio que ya existía, después se creó otra comisión para los mismos fines, que actuó y desapareció. Hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, esta Comisión Nacional del año 94, que hubo una crisis importante de probidad en Chile, hizo que los partidos políticos y la ANCAP se ponen de acuerdo y generan esta Comisión Nacional de Ética Pública, que funcionó por muchos años, de manera habitual, generando actividades, etc. Producto de esta Comisión Nacional de Ética Pública se propuso 42 medidas, de las cuales muchas hoy día están en plena vigencia a través de cuerpos legales que los vamos a ver. Pero esta Comisión de la Ética Pública, lo más trascendente que hace de la primer cuerpo legal que aparece, es la 19653, que se le colocó el nombre de Ley de Probidad y Transparencia, que en realidad no es un código, sino que se modifican distintos cuerpos legales, y ahí se crea, del punto de vista oficialmente, del punto de vista jurídico, el concepto de probidad administrativa y se incorpora a la ley de base de procedimientos administrativos hoy día, perdón, la ley de base general en la administración del Estado, la 18.575. Ahí se incorporó. Después, ¿no es cierto? Seguimos no portándonos bien en sociedad, hubo otra crisis importante, producto de lo cual, cuando se modifica la Constitución del 80, la modificación más trascendente que tuvo, el año 2005, se eleva a rango constitucional estos dos conceptos de probidad y transparencia que se habían incorporado a nivel legal. Y como bases de la institucionalidad, o sea, para los que no son abogados, ¿no es cierto?, explicarle de manera más simple, las bases son como los pilares que sostienen una casa, un edificio. Ustedes han visto que lo más difícil de construir son las bases. Un edificio a veces en construir estos cimientos se demora mucho tiempo y después rapidito para arriba. Aquí exactamente lo mismo. En un texto constitucional, cuando uno instala bases, tiene que establecer cuáles son los pilares más importantes sobre los cuales vamos a construir nuestra sociedad. Ese es el edificio que sostiene las bases, la sociedad. Y los arquitectos, los ingenieros, ¿no es cierto?, calculistas saben que hay pilares que tienen más importancia que otros, y uno de esos pilares importantes es la probidad. Uno de los pilares que más sostiene la sociedad es la probidad administrativa. Por lo cual, si entra la termita y la corrupción, se puede quebrar ese pilar y se cae la sociedad. Lo que le ha pasado a varios países del mundo, que no fueron capaces de sujetar y trabajar en ser este sistema, y la sociedad entera se cayó y no se ha podido recuperar. Y eso es muy delicado, ¿no es cierto?, por la calidad de vida de las personas, por la distribución de la riqueza, etc. Esta Comisión de Ética Pública propuso, como les digo, alrededor de 42 medidas en distintas materias, aquí solo hay algunas, ¿no es cierto?, política nacional de ética pública que nunca se ha implementado completa. Esa política nacional de ética pública es lo que necesitamos como solución un poco más de fondo en este tema. Formación de los funcionarios, ¿no es cierto?, el ideal. Yo trabajé algo el año 2007 en este tema en la comisión y me acuerdo que planteaba la necesidad de generar cursos de formación, no de capacitación. Que todos los funcionarios públicos pasaran por un curso de formación de a lo menos 2 semanas y todos quienes ingresaran no fueran a su puesto de trabajo, sino que fueran a cursos de formación. Se alcanzó a aplicar a los funcionarios de las entidades fiscalizadoras, me acuerdo, tesorería, impuestos internos, etc. Y después nunca más se siguió adelante. Y eso hoy día se ha hecho de menos. Cuando uno conversa con los funcionarios, cuando uno trabaja estos temas con los funcionarios, se dan cuenta de la importancia que tienen y dicen, yo nunca me dieron un curso de formación. ¿Cuánto lleva usted? 30 años en el servicio. Ni siquiera me tocó una capacitación en 30 años. Entonces, estos temas se trabajan en serio. Se normaron conflictos de intereses, apareció los conceptos de declaración de intereses y patrimonio, ¿no es cierto?, que se han ido fortaleciendo. Todo el sistema de los contratos y licitaciones, la vamos a ver la ley ahí de compras públicas. El sistema penal con conductas, se tipificaron conductas nuevas penalmente.
el tema de cómo se financia la actividad política, se entró a regular, el tráfico de influencias, ¿no es cierto? Acceso a la información pública, entre otros cuerpos legales. Esta ley en particular, dentro de los temas más trascendentes que traía, estaba el concepto de propiedad administrativa, el concepto de acceso a público a la información, cambia el paradigma, ¿no es cierto?, que antes era todo reservado, en la administración pública uno entraba a trabajar y le decían, cuidado, que aquí todo es reservado. Lo mínimo era público. Hoy día se cambió el paradigma desde el año, ¿no es cierto?, 2009, que entra en vigencia, y se dice todo es público, salvo aquello que la ley excepcionalmente dice que debe ser privado. O sea, la norma es que nos cambiaron completo el paradigma. Y algo pasó, imagínense, lleva desde el 2009, abril del 2009 que entra en vigencia, estamos el año terminando el 2020, llevamos más de 10 años de aplicación de la ley, y no hay ningún servicio público en Chile que cumpla 100% con la ley de transparencia. Ninguno, ni del sector central ni del municipal. Y ahí también en los municipios van un poco más abajo. Ustedes se pueden meter al Consejo para la Transparencia y van a ver los índices de cumplimiento. Y hay municipios que llegan al 90 y algo %, pero hay otros que están más bajos y hace que el porcentaje promedio baje bastante más que el sector central. De hecho, hay municipios todavía que a veces que ni siquiera tienen una página web para poder trabajar el tema, siglo XXI. Entonces, esta ley incorpora una serie de conceptos nuevos que yo digo a veces son de sentido común, pero nos gusta que nos digan dónde está por escrito. Somos un país eminentemente legalista. Los abogados quedamos felices, que tenemos más pega, pero nos llenamos de cuerpo legal, ¿cierto? Y eso a veces hace más difícil la gestión. En los municipios en particular, la cantidad de normativa que rige la función municipal es gigante. Gigante. Hay que manejar una cantidad de cuerpos legales especiales gigante. Y eso, en vez de ayudar, a veces complejiza la función pública municipal. Pero aquí se agregaron conceptos obvios, como el de que la administración, ¿no es cierto?, del Estado, estamos hablando, debe preocuparse del bien común, debe innovar en los medios para lograrlo, o sea, modernícese, hoy día gobierno digital, etcétera, ¿cierto?, fomente el desarrollo del país. Es como sentido común, pero se dijo por escrito. Sabemos todo lo que es el interés general, pero preocúpese la función pública, obvio, uno sabe que debe preocuparse el interés general, se dijo. Ahí se definió el concepto de interés general, recto y correcto ejercicio del poder público. Lo que le hablaba recién, Estado de Derecho, estricto sujeto de derecho. Gestión eficiente y eficaz de la administración. Esos dos conceptos, eficiente y eficaz, son parte de los principios que integran la probidad administrativa. Una actuación objetiva, cosas de sentido común. Son cosas nada extrañas, ¿no es cierto?, ni difícil de asumir cuando uno es persona normal. Porque cuando uno tiene la formación normal, ética valórica, esto es normal, pero hubo que decirlo por escrito. Expedición en cumplir sus funciones, o sea, no dilate, no saque la vuelta. Esos conceptos están hoy día con rango legal. Se generan instrumentos para fortalecer la probidad administrativa, que no existían, inhabilidades e incompatibilidades, la declaración de interés de patrimonio, ¿no es cierto?, que hablábamos recién, y conductas que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, que lo vamos a ver muy rápidamente después, ¿no es cierto?, porque esto no es el caso ahora, que es el famoso artículo 62 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la 18.575, en el artículo 62. Yo siempre les recalco que esa ley los funcionarios públicos deben leerla, aunque no sean abogados, léanla, lean esa ley, porque está todos los principios que rigen la administración pública en Chile. Todos. Y a veces muchos se limitan al estatuto, a la ley orgánica de municipalidades, se le olvida que está ese cuerpo normativo que es el que le sigue en importancia a la Constitución en el ámbito del derecho público. Por ende, léanlo. Además, es un lenguaje no altamente técnico, por el contrario, no es difícil de entenderla. Pero es muy importante que los funcionarios públicos conozcan la 18.575, la Ley de Bases Generales de Administración del Estado. A lo mejor se van a sorprender con cosas, van a decir, no tenía idea que esto estaba acá, que yo tenía que hacer eso. Producto de esa Comisión Nacional de Ética Pública, en el tiempo se fueron dictando una serie de cuerpos legales. Ya sabemos, la Ley de Probidad Administrativa y Transparencia, la 18.653.
Después aparece la famosa ley de base de procedimientos administrativos, muy, muy importante. La 19.880 del año 2003. Esa ley es muy importante. Los abogados que nos especializamos en el ámbito público no podemos, ¿no es cierto? Sabemos que esta ley tiene una trascendencia tremenda. Ahí está todo el desarrollo del acto administrativo, los recursos, cómo se impugna, la presunción de legalidad, el artículo 3, el acto administrativo, etc. La ley 19.882, que se refiere al famoso servicio civil, que es más lejano al ámbito municipal, nunca se ha aplicado formalmente al ámbito municipal, sino más bien al sector central. La 19.884 sobre gastos electorales, un cuerpo legal que yo digo que a lo mejor se requiere perfeccionar, sí, pero fue muy bueno, ¿cierto? Y regula de manera bastante clara y precisa cómo yo gasto en las campañas políticas, hasta dónde llegan los aportes, quiénes pueden hacer aportes, regula con detalle, ¿cierto? Incluso hasta cuánto se puede cobrar un particular por permitir colocar un letrero en favor de un candidato en propiedad privada. Hay que tener un administrador, ¿no es cierto?, electoral, que va a estar a cargo de las rendiciones, cómo se rinde. Esa ley fue altamente beneficiosa para los procesos electorales. Ustedes veían antes que se llenaba, gastaban cifras gigantescas, ¿no es cierto? Esto controló un poco el proceso y además saber los orígenes de los recursos, que ese era el objeto real de esta ley, saber el origen de los recursos que financian campañas políticas. La ley de contratos administrativos, que es el portal de compras públicas. Eso es compras públicas, la 19.886, tremenda ley, ¿no es cierto?, con su reglamento, famosos compras públicas, que fue un cambio cultural tremendo en Chile para todo el proceso de licitación, que siempre se ha estado perfeccionando, siempre se va actualizando. Ha permitido un ahorro, también véanla ahí en compras públicas, en el portal, un ahorro al país en recursos gigantescos. Es impresionante la cantidad de plata que se ahorra anualmente el Estado, incluyendo los municipios en general, por la aplicación de esta ley, que, le insisto, siempre se va a perfeccionar. La ley de acceso a la información pública, que es la famosa ley de transparencia. La 20.730, el lobby, ¿cierto? Que esta partió con muchas ganas, mucha fuerza regular el LOIC y se quedó. Ahí estamos al debe todavía. Sabemos el tema de las agendas, y ahí también hubo errores, no sé, porque dicen, obligan, por ejemplo, a quien esté en el cargo de secretario municipal a tener agenda, y se le olvidó al administrador, al director de obra estamos claros, los concejales que a veces, ¿no es cierto?, no cumplen. Hay una página que se llama infolobi.cl, donde están toda la agenda de todos quienes llevan agenda por la ley del lobby en Chile, infolobi.cl. Y métanse y se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que hoy día no se fiscaliza adecuadamente, se quedó en el tiempo. Además, esa ley salió una cosa híbrida entre el sistema de Estados Unidos y el sistema inglés, y ahí falta meter mano, ¿no es cierto?, cuando en los países, por ejemplo, en Estados Unidos, quienes ejercen cargos de ministro de Estado, secretario de Estado en Estados Unidos, quedan prohibidos de pasar después a formar parte, ya sea en cargos de gerencia, directivos, de empresas que dependían ser fiscalizadas por esa entidad. En Chile hay muchos que, no sé, por ejemplo, fueron subsecretarios de telecomunicaciones y después pasan a ser gerentes X de las empresas que eran fiscalizadas por él. Eso es ley del lobby y eso debería prohibirse. A lo menos un año establecen las normas habitualmente en derecho comparado, pero se quedó en el tiempo. La famosa ley 20.742 que modificó la ley orgánica de municipalidad, el objeto principal era fortalecer el rol fiscalizador del Consejo. Uno se quedó ahí con la creación de las unidades mínimas en los municipios. La 20.915, que modificó la ley orgánica de partidos políticos, ahí se perfeccionó todo el tema de la constitución y del funcionamiento de los partidos políticos para hacerlo mucho más transparente, sobre todo el tema de financiamiento de los partidos políticos. El sistema de alta dirección pública, que todavía se ha ido perfeccionando, pero todavía falta en el sector central. La famosa ley 20.880, declaración de patrimonio, ¿no es cierto?, que es hoy día ya todos la asumieron que así, yo declaro mi patrimonio al inicio, cuando me voy del servicio, lo actualizo cuando tengo hechos importantes, etc. Y esta ley, la 21.121,
que modificó el Código Penal y que establece una serie de nuevas conductas penales, tipificaron conductas, y afecta no solo a funcionarios públicos, sino también al sector privado. Incluso a esas personas que se desempeñan en honorario pueden caer en estas situaciones penales, estas figuras penales que contempla ese cuerpo legal. Después, como les decía, fíjense el año 2015, volvimos a crear otra comisión, porque también hizo crisis el tema en Chile, ya en distintos ámbitos de la sociedad. Ya no era solo el sector público, sino que en distintos cuerpos intermedios de la sociedad algo pasó, estábamos portándonos mal como sociedad, y que se formó esta famosa Comisión Engel, que lleva el nombre de quien la presidía, y que el nombre correcto era Consejo Asesor Presidencial. Tenía un tremendo título: contra los conflictos de intereses, el tráfico de influencia y la corrupción. Esta comisión hizo un trabajo tremendo, tremendo, un muy buen trabajo. Se dividió, muy en resumen, ahí 5 áreas temáticas, o sea, como que tuvieran 5 mesas de trabajo, y cada una de esas mesas se volvió a subdividir en distintos temas. Ahí las tienen, ¿no es cierto? Prevención de la corrupción, la regulación del tema de los intereses, la integridad ética y derechos ciudadanos, fíjense los temas trascendentes. El financiamiento de la actividad política para fortalecer la democracia, el tema de la confianza en los mercados, que por eso les digo que esto abarcó todo lo que pasa dentro de una sociedad. La comisión fue muy buena, ¿no es cierto? Y abarcó todas las actividades de una sociedad, donde pueden haber espacios para generar problemas de corrupción en nuestro país. Y es muy buena. Tienen varias áreas, ¿no es cierto? Ahí tienen algunas. Y les coloqué de ejemplo la cantidad de propuestas que se hicieron por cada área, porque cada una de esas se subdividió en temas y fueron haciendo propuestas. Si ustedes ven, la cantidad de propuestas es inmensa. Es un trabajo muy bueno, que no ha visto completo el desarrollo, ¿cierto? Hay una entidad que se llama Observatorio Anticorrupción, que depende de Ciudadano Inteligente. Abajo está ahí el link, lo pueden ver. Establece que eso tiene un 63 y algo por ciento de cumplimiento en promedio todavía. Hay áreas que cumplieron mucho más, que van más adelantadas, otras mucho menos, y por ende el promedio baja, pero como que nos frenamos nuevamente y no llegamos al 100% de lo que proponía esta comisión. Y estamos hoy día preocupados, ¿cierto?, de otros temas. Hay una cultura arraigada en nuestra sociedad de querer solucionarlo todo por ley, todo por ley. Si no está escrito, no nos obliga. ¿Qué es la corrupción? El lado más duro. Ahí tiene una definición importante, es de un profesor argentino, que contiene todos los elementos de lo que podría ser un acto de corrupción. Cuando habla de una posición, ¿no es cierto?, este aspecto extraposicional de la gente que lo soborna o a quien extorsiona, ¿cierto? No implica que yo tengo que estar en un cargo de poder para caer en corrupción. Puede ser cualquiera dentro del proceso de desarrollo de la función pública. Yo puedo buscar tráfico de influencia, ¿no es cierto?, o presionar o pedirle un favor a alguien para que ayude a este otro, y voy haciendo el mismo proceso. Esto altera todo, ¿no es cierto?, lo que es el concepto puro de función pública. Esta corrupción, ¿cierto?, puede tomar el nombre de administrativa, como adjetivo de corrupción. Y esto va a implicar que esa corrupción se produjo en alguna de las 3 funciones clásicas que tiene el Estado: la función ejecutiva, la legislativa y el judicial. Porque uno habitualmente se mira más en la función ejecutiva completa, concepto de administración con la mayúscula completa. Pero eso no olvida también que puede presentarse en el ámbito legislativo, y también en el ámbito judicial puede perfectamente darse temas de esta envergadura. ¿Qué características genera la corrupción administrativa? Que siempre va a haber un beneficio, siempre. Estos elementos siempre lo vamos a encontrar. Es como tipificar penalmente una conducta. Se busca beneficio no para el servicio, sino que para quienes están participando del acto de corrupción, ¿cierto? Y a expensas, obviamente, del patrimonio fiscal.
siempre se va a transgredir la normativa. O sea, voy a incurrir en conductas que son prohibidas de realizar. Va a haber una interacción, a lo menos, entre dos actores, ¿cierto? Puede ser entre propios funcionarios públicos, público-privados, etc. Hay aprovechamiento de una posición de poder público, o sea, el espacio que yo tengo de decisión lo mal utilizo. Hay un perjuicio, y ese perjuicio siempre, no solo la institución va a sufrir el daño patrimonial, pero además se va a afectar, ¿no es cierto?, la calidad del servicio y al final del día los recursos que existen para satisfacer las necesidades de la comunidad local, en este caso de los municipios. Y evidentemente se trata de ponerle un telón ahí para que nadie se dé cuenta de lo que pasó. Esto es bien trascendente también, evitar caer en estas situaciones, o sea, lo que es el acto de corrupción y el estado de corrupción. Habitualmente Chile, si uno lo tomara como país, ¿cierto? Y esto se puede aplicar también a nivel institucional de cada municipalidad de manera aislada, estamos en actos de corrupción. O sea, hay situaciones aisladas, eventualmente de corrupción, aisladas. Lo que hay que evitar, ¿cierto? Primero, tratar de evitar que se produzca ese acto de corrupción, pero sí o sí tenemos que evitar pasar al estado de corrupción, en donde ya aquí se institucionaliza la corrupción dentro del servicio. El servicio completo es corrupto. Ahora, si quiero dentro del servicio, también puedo seguir bajando. Puedo decir unidades dentro de un municipio, por ejemplo, que se corrompen enteras. Todos los que están ahí terminan, ¿no es cierto?, siendo parte del proceso de corrupción. Eso hay que evitar. O sea, el acto de corrupción ha estado desde que el ser humano está en la tierra. El estado de corrupción hay que evitarlo. Cuando hablamos de esa termita que va a destruir el pilar que sostiene la sociedad en el ámbito de corrupción, si se cae ese pilar, caemos en un estado de corrupción y se institucionaliza. O sea, donde voy yo, por ejemplificarlo, ¿no es cierto? Que uno habla de eso en otros países, o cuando muestro, ¿no es cierto? Yo voy a pasar mis documentos y va a ir con algo adentro para que, listo. O sea, yo sé que tengo que dejar algo a mano para corromper. Eso es estado de corrupción. Eso es muy grave en una sociedad y desarraigarlo de una sociedad es muy, muy complejo. Muy complejo. Esta corrupción en el individuo, eso mismo lo podemos bajar, ¿no es cierto?, hacia el individuo, y cuando ya se instale la corrupción, siguiendo la misma línea de análisis, ¿no es cierto?, hay un caso aislado, excepcional, pero que, ojo, también uno tiende a generalizar, o sea, no va a ser Juanito Pérez de X unidad, sino que va a ser esa unidad, o va a ser el municipio de, el que va a aparecer en el titular del diario. No va a decir Juan Pérez dentro de la unidad, va a decir corrupción en la municipalidad de Los Ángeles. Eso es lo delicado cuando generamos esto, cuando hablamos de estos temas, ¿no es cierto?, que tendemos a generalizar. Y evitar, ¿no es cierto?, caer en el caso en donde ya no es un individuo, no es marginal, sino que se corrompe el sistema. Esto puede generar el Estado, ¿no es cierto?, el acto excepcional, el acto de corrupción, este acto marginal, dependiendo, se puede transformar en más de uno dentro de una unidad. Si, por ejemplo, en una unidad municipal empieza a poco, entra la corrupción, quien llega a esa unidad, ¿cierto?, se va a ver afectado por lo que se llama la influencia del sistema de corrupción. O sea, ya no es cierto, una persona honesta que llega a trabajar ahí, que no tiene sólidos sus valores para decir o denuncio o me voy, ¿no es cierto? Algunos van a decir mejor me voy y no denuncian, o si no tengo escala de valores seria, ¿no es cierto?, voy a caer en el sistema. El sistema es tan fuerte, la influencia, que absorbe a todos quienes llegan a laborar en esa unidad. ¿Qué es jurídicamente la probidad administrativa? Si bien hay una definición legal que está ahí en el artículo 52, a mí me gusta harto el diccionario del RAE, ¿cierto?, la Real Academia de la Lengua. Probidad va a honradez y es integridad en el obrar. O sea, la persona proba, también lo podemos llevar al ámbito administrativo, es alguien íntegro en el obrar. Y yo creo que todos los que estamos hoy día presentes nos consideramos íntegros. Es más, a lo mejor se enojan si estuviéramos viéndonos las caras directamente ahí, ¿no es cierto?, en un auditorio, capaz que me tiren los vasos, yo les diga, oye, ¿alguien se considera no íntegro? No. O sea, una persona normal debe ser íntegra, ¿cierto? Y somos íntegros, tenemos valores.
en determinados ámbitos de nuestro, ¿no es cierto?, quehacer. En la función pública, esa integridad es mucho más exigente por razones obvias, la especial naturaleza de la función pública. ¿Qué dice la ley de base? Nos dice que la probidad administrativa, este principio de probidad administrativa, consiste en observar una conducta funcionaria, como les decía antes, intachable. Intachable es íntegro, íntegro. Uno tiene una conducta acorde, ¿no es cierto?, corresponde dentro y fuera del servicio. Intachable. Y un desempeño honesto y leal con la función o cargo y dándole preeminencia a la interés general sobre el particular. No está diciendo nada nuevo. Y eso le agregamos esmeradamente, el estándar, esmeradamente. Desempeño honesto y leal, esmeradamente. Yo soy honesto con el servicio, ¿no es cierto?, en el sentido que no saco la vuelta. Debo respetar la normativa. Eso es muy simple, ¿no es cierto?, ser honesto, ser honrado, porque es como lo normal, es una persona que se adecua a los cambios, etc. El estatuto administrativo nuestro, el 58 letra G, nos remite a esa definición del artículo 52 que acabamos de ver. ¿Qué principios comprende la probidad administrativa? Básicamente 4 principios. El de honradez, que acabamos de verlo. O sea, uno cuando es honrado no significa necesariamente que yo, ¿no es cierto?, para ser honrado no debo robar. No, honrado en el sentido que cumplo mi jornada, trabajo, me esfuerzo. Jefe, terminé. ¿Tiene más pega que me dé? Eso debiera ser así. Ser eficiente, ser eficaz y en derecho público, obviamente en la función pública, respetar la legalidad. Respetar los procedimientos, los plazos, ¿cierto? Yo actúo en derecho público, la Constitución lo dice, y así ha sido en el concepto básico del Estado de Derecho en cualquier parte del mundo, investidura regular, o sea, tengo que estar bien nombrado en el cargo. Para ejercer jefatura yo tengo que ser planta, ¿cierto? No contrata, por ejemplo, tengo que estar bien investido. Segundo, dentro de mi competencia, tengo que mirar la ley para saber si me da los atributos para poder actuar, me corresponde a mí hacerlo, y la forma, ¿cómo lo hago? En caso los alcaldes, por ejemplo, actúan a través de decreto alcaldicio, ordenanza, instructivo, etc. Le dice al presidente de la República, le dice la Constitución, potestad reglamentaria, decreto supremo, ¿cierto?, etc. Eso es lo que comprende, esos 4 principios forman parte de la probidad administrativa. Si yo infrinjo cualquiera de esos principios, infrinjo la probidad administrativa. Y en algunos casos la puedo llegar a afectar gravemente, como señala el artículo 62 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado. Brevemente, ahí está las conductas que van señalando, ¿no es cierto?, que son también conductas relativamente normales, que no debieran hacer, pero hay que tener cuidado, porque si yo trabajo en un servicio y alguien, a lo mejor un amigo me pide, oye, por favor, tenía el rol de patente, préstamelo para hacer un estudio, eso es afectar probidad administrativa. Presionar a otro para que haga una conducta indebida. Desviar bienes de la institución. Tiempo de la jornada de trabajo en actividades ajenas. Y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo a veces la gente que estudia, que vespertino, a veces están en periodo de prueba, y llegan, marcan y se pierden a estudiar. Cuidado con esas situaciones, ¿no es cierto? Hay que hacerlo con los espacios debidos y no caer en esta situación. El tema de los regalos, ¿no es cierto? El CBA, el cómo voy ahí, con el piste canta el canario, el que se está en la máquina, etcétera. Todos esos temas, ¿no es cierto?, están como causal de afectar gravemente la probidad administrativa, sin perjuicio que además pueden ser constitutivos de responsabilidad penal. ¿Qué quedan exceptuados? En los regalos del protocolo, el chocolate, la flor, ¿no es cierto? Incluso eso, porque es la buena educación, la cortesía, incluso eso debieran, uno sostiene hoy día, y lo hacen los países desarrollados, la OCDE, que nos gusta medirnos siempre, no se permiten porque generan igual cierto grado de dependencia. O sea, si no sé, vamos a exagerar, llegó una persona, un abuelito, fue bien atendido, él sintió que lo atendieron bien, y a la secretaria llega de vuelta el otro día con una barra de chocolate, unas flores, y después vuelve ese abuelito y se encuentra que hay una fila tremenda de gente, entonces habitualmente queda y está enojado el del primer lugar y van a querer atender al viejito primero porque es muy simpático, todo. O sea, eso genera situaciones a veces de dependencia. O vamos a poner otro ejemplo también exagerándolo.
para que no piensen que no, estamos caracterizando. Que si, no sé, va un inspector municipal a un restaurante ahí de la ciudad con unos amigos, termina la comida, pide la cuenta y llega el garzón y le dice, no, dice el jefe, está todo pagado, no se preocupe. Y después tengo que clausurarlo por, ¿cómo se llama? Porque no pagó la patente. O me genero dependencia si no tengo principios sólidos. Eso quiere evitar esto. Y el tema del millaje en los aviones, que ni la Contraloría lo ocupa, que cuando viajan, los pasajes los pagan las instituciones, el millaje debe quedar acá para la institución. El conflicto de intereses, omitir la propuesta pública, eso hoy día, ¿no es cierto?, lo saben, eso está vinculado al tema de las compras directas. Y a veces se abusa en los servicios de las compras directas, no fundamentadamente. La compra directa debiera ser una excepción. Regla general, ¿cierto? En el sector central es obligatorio recurrir a los convenios marcos primero y después lo otro. Después lo otro. En el sector municipal no es obligatorio el convenio marco, pero sí tenemos por normativa licitaciones públicas, cuándo hacerla, cuándo pasamos a privado, cuándo pasamos a compra directa. Vamos descendiendo en la medida que esto, vamos todo. Si no esto, esto otro. La compra directa es una excepción. Y a veces, claro, ahí efectivamente se revisa y uno hace una estadística de los servicios, no sé, un municipio cualquiera, y va a determinar que el 80% de las compras del año fueron directas. Dice, algo pasa, ¿cierto? Que no es lo normal. Y aquí, este es bien importante, el número 8, porque aquí están los principios que hablábamos recién, de acá salen los principios de la probidad administrativa. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad. Y agreguémosle honradez por definición, ¿cierto? Que rige el desempeño de los cargos públicos. Ahora, eso es infringir probidad, pero si le agrego que además esa probidad, esa conducta, generó un grave entorpecimiento al servicio, o sea, retardó, causó un daño patrimonial a la función pública o afectó derechos ciudadanos, que es muy común que pueda pasar, va a ser grave la contravención al principio de probidad administrativa, igual destitución. Porque todas estas conductas que infringen gravemente la probidad administrativa traen consigo, ¿no es cierto?, la sanción de destitución sin perjuicio de eventual responsabilidad penal y el juicio penal. ¿Qué efectos nocivos va a generar la probidad en distintos ámbitos? Aquí solo algunos ejemplos. En el ámbito económico, hay víctimas despersonalizadas, que son los ciudadanos, que se ven afectados porque los recursos no llegaron para construir la plaza como correspondía, se desviaron para otro lado. ¿Cierto? Generamos otra cosa. Estamos mal utilizando los recursos fiscales con fines diversos de los que estaban destinados. Se genera un sistema alternativo de distribución de la riqueza. O sea, cuando ya los países caen en el sistema de corrupción, la distribución de la riqueza a cualquier lado. O sea, ya el Estado no focaliza de acuerdo a las reales necesidades del país, sino dónde puedo yo lograr un negocio particular. Así de grave y delicado es el tema en algunas sociedades. Evidentemente, subsume a los países que caen en este sistema, los subsumen en su desarrollo. No puede, les cuesta mucho salir del subdesarrollo y mantenerse. O sea, no tienen con qué pagar deudas externas. El drama hacia el interior de la sociedad es gigantesco. Obviamente se concentra la riqueza en quienes están ejerciendo estos actos y hay una ineficiente asignación de recursos. En el ámbito social, ¿cierto?, hay desincentivo de la función pública. ¿Para qué voy a hacer yo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué cumplo esmeradamente mi función? Sí, mire para allá. ¿Para qué? Hay apatismo, ¿no es cierto? Hay cinismo. Se ve que hay corrupción, no se denuncia, yo paso por el lado mejor, no me meto, ¿no es cierto? Muy delicado, que socavamos la legitimidad de la institucionalidad y eventualmente causamos un grave daño a la democracia. Y desconfianza y resentimiento. Y en parte, hoy día, no por tema de probidad, sino que por los contextos que está viendo el país, se ha generado hacia la función pública un poco este concepto. En el ámbito político hay, evidentemente, inestabilidad política por falta de credibilidad en las instituciones públicas. Eso cae gravemente la democracia. En el ámbito moral y cultural, ¿no es cierto?, pervierte a quienes observan la impunidad y a veces no tienen ninguna sanción. Mirando y dice, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? Nadie hace nada.
¿Qué hago si yo veo esto? Ya está. Oye, lo he dicho, pero no hacen nada. Al final, ¿qué pasa con eso? Socava todo, ¿no es cierto?, el sistema público completo. Y en el ámbito personal, daña y esclaviza. Cuando una persona ya cae fuertemente en estos temas de corrupción, la parte más dura, ¿no es cierto?, genera al final del día a lo mejor un estándar de vida que no le corresponde y no puede salir del sistema. Y lo lamentable es que no solo está él involucrado, sino que a veces arrastran a la familia entera. Y cuando caen, ¿no es cierto?, completo. Y eso es lo más delicado al final del día en el ámbito personal. Las instituciones, ¿no es cierto?, deben trabajar este tema en serio. Y eso hay que trabajar algo que es la famosa cultura funcionaria en las instituciones. Esa cultura funcionaria, esos códigos de comportamiento en la institucionalidad, que tenemos 345 municipios, por ejemplo, y 345 conductas, ¿no es cierto?, o culturas funcionarias, mejor dicho, culturas funcionarias distintas, formas de ser distintas. Eso hay que descubrir. Cuando uno entra a una institución y se encuentra con un amigo y le dice, oye, ¿dónde? Ah, me cambié, estoy en tal lado. Ah, ¿y cuánto tiempo llevo ahí? No, 6 meses. Sí, ya me acostumbré. Ya me acostumbré. ¿A qué me acostumbré? No solo al ir y venir, me acostumbré a la cultura funcionaria del servicio. Ya me adapté. Me adapto, al final del día caigo en la cultura que tiene ese servicio, que puede ser buena o puede ser mala para, ¿no es cierto?, la probidad administrativa, en este caso que estamos señalando. Por eso, cuando uno trabaja estos temas, tiene que descubrir esa cultura funcional y tiene que establecer lo que se denomina que la organización aprende. Y para que aprenda la organización son visiones compartidas. O sea, este tema no se trabaja de abajo hacia arriba, se trabaja de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba se trabaja. Al revés. Deben todos los funcionarios participar en este proceso de cambio. Todos ver, ¿no es cierto?, ejemplo. Antes se trabajaban los famosos códigos de ética del año 2007, 2008, estaban de moda los códigos de ética. Y que el actual Contralor quiso colocar nuevamente en vigencia y no se logró, porque no sirven los códigos de ética. Entregan a unos mamotrejos de 500 hojas a los funcionarios y dicen, oye, ahí están las conductas que usted debe respetar, no es, si no leemos mucho. Además viene dado, no lo siento amigo. En cambio, basta que, a modo de ejemplo, se junten los funcionarios y hagan un trabajo de resaltar las 10 conductas más importantes, valóricas que ese servicio tiene. Eso es cultura funcional. Y esas las voy a destacar, las mando a imprimir en unos afiches y la pego por todos lados. Es el decálogo de comportamiento de los funcionarios de esa unidad. Eso es generar visiones compartidas. Porque la creamos entre todos, por ende yo la siento mía y trato de respetarla. No que me impusieron conductas que no corresponden. Por eso no es un cambio solamente tecnológico. No basta, es parte importante la tecnología de la probidad. Muy importante la tecnología. Muy importante tener espacios adecuados para que los funcionarios estén cómodos y trabajen bien. Muy importante, ¿no es cierto?, los colores, la iluminación. Pero no solamente eso, sino que, ¿cierto?, meternos a la cultura, meternos a internalizar conductas. Y eso pasa a ser un proceso progresivo. Y comienza y no termina. Debe estar siempre dando. Ejemplo, una de las piezas de este proceso debiera ser formación de los funcionarios. O sea, ojalá que cada X cantidad de años, el 100% de los funcionarios municipales debieran pasar por formación. Aparte de la capacitación, formación, a tratar estos temas, a conversarlos, ver derechos y obligaciones, ver responsabilidad administrativa. Y ya, y pasaron 2, 3 años, vamos de nuevo con ver cómo ha cambiado el proceso, qué es lo que ha pasado, estar dándole. O sea, no estamos hablando de algo cosmético, ¿no es cierto?, sino que meternos a internalizar conducta. Resaltar en lo personal y resaltar los valores institucionales con estas visiones compartidas, con a aprender a aprender. Vamos a ver la escala de valores, esto es bien interesante, de un psiquiatra norteamericano, Lawrence Kohlberg, que él tiene, ¿cierto?, básicamente 3 escalas de valores. Si ustedes leen ese ejemplo que está ahí, ¿cierto?, que entra una persona a trabajar ahí de reponedor en un supermercado, están, supongamos, en la noche, con otro que es más antiguo,
y le dice, oiga, sácate unos tarritos de café nomás, sácate un kilito de azúcar, si aquí no pasa nada. Nadie nos está viendo y mira, para lo que ganamos nosotros, esto es importante al supermercado, nada, nada. Y le insiste y dale. Entonces, dice Colbert, frente a esta situación muy simple, ¿qué haría la persona? Póngase usted en el caso de ese reponedor nuevo, ¿y por qué? Y ahí Colbert, ¿cierto?, establece 3 niveles de moralidad. Un primer nivel, que es el nivel preconvencional, dice la persona, no lo voy a hacer porque si me pillan me van a echar y yo quiero cuidar mi pega. Si yo pensé así, estoy en este nivel preconvencional, que es el concepto moral básica. Básica. ¿Qué implica esto? Que estas personas que piensan así están propensas a la corrupción. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al control. No actúan meditando la conducta de decir, no, yo, chao, eso no corresponde, y se acabó el tema, no corresponde. Yo estoy a las 4 de la mañana, ¿cierto?, en invierno, lloviendo, frente a un semáforo, no anda nadie, y yo espero la luz verde. Y no miro a todos lados para ver si anda carabinero y poder saltarme el semáforo. Porque yo internalizo la conducta y digo, es malo hacerlo y por ende, ¿no es cierto?, me abstengo. Actúo no por miedo, ¿no es cierto?, a las sanciones, a que me descubran, sino que porque razón. Y por estos ejercicios, Colbert lo desarrolla mucho más, pero esto es, por ejemplo, esto uno lo puede trabajar con los funcionarios e ir fortaleciendo, explicándole el porqué de eso no es bueno. Un segundo nivel dice que un poco el famoso nivel convencional, donde está la gran mayoría, dice no lo hace porque no es correcto hacerlo, o sea, está ahí impecable, meditó que la conducta no es la adecuada, no por miedo al control, y qué van a pensar sus amigos y su familia. Esto no, aquí viene, también no es lo correcto, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque es la moral del grupo. Es una moral del grupo. ¿Quién determina la moral del grupo? Es cuando uno se cría en un ambiente y asume como normal conductas en ese ambiente que piensa que son las correctas. Pero después, cuando llega a trabajar, se da cuenta que esas conductas no eran las correctas. Y eso pasa incluso a nivel país. Cuando aceptamos conductas con distintas justificaciones que no son correctas, ¿no es cierto?, pero las validamos de alguna manera. Ejemplo, ¿cierto?, con la compra de los libros, cosas en la calle, el comercio callejero. Yo no sé, los servicios públicos centrales que han dado y en el ámbito municipal, popula una cantidad de vendedores ambulantes gigantes. Yo digo ambulantes, porque en el fondo es gente que llega a vender de todo, quesos, ropa, catálogos de ropa interior, corbata, de lo que quieran. Y todos le compran. Dicen, no, es decir, llegó y para el pago, y es muy barato, y les cobran 2 o 3 veces el precio, pero eso va aparte. Pero supongamos que un inspector le compró el queso, y después va y cierra el negocio de la esquina porque no estaba al día con la patente. Y este otro ni siquiera se quiere regularizar. No es que no deba clausurar o pedirle el pago de la patente. Pero yo también, ¿cierto?, no puedo caer en ese tipo de conductas. En la fiscalía, hoy día, ¿cierto?, se prohíbe estrictamente el ingreso de vendedores ambulantes, de estos vendedores que andan dando vueltas, porque ellos además tienen que tipificar esas conductas. Entonces, eso es un segundo nivel. Y el tercer nivel, que es el que todos deben aspirar, ¿no es cierto?, es el nivel post-convencional. Este es como el ideal, que es el más difícil de cumplir. Es el más difícil de cumplir. Uno reflexiona valóricamente, éticamente, antes de actuar, de acuerdo con su escala de valores. Esto es lo que hay que internalizar. Llegar a esto no es fácil. Para eso hay que trabajar toda la política pública a nivel país, para lograr esta conducta postconvencional en todos los aspectos de la sociedad. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la probidad. Pero debemos formar ciudadanos, ¿cierto?, probos en general, ¿cierto? Este es uno de los peldaños, el tercer peldaño, el más complejo de asumir. Algunos países, no creo que exista alguno 100%, pero sí la gran mayoría actúa con un nivel postconvencional en los países más desarrollados, sobre todo los países más nórdicos,
actúan con un nivel post-convencional. Ellos saben lo que esto significa. Aquí no es un problema de, les vuelvo a decir, de ley. La ley por sí sola no, los famosos códigos de ética por sí solo no, y los seminarios tampoco van a reemplazar, ¿no es cierto?, aquellos valores que yo traigo. Por eso es un trabajo complejo. Yo en un seminario, claro, voy y un curso como el de hoy día, uno debiera reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo estoy valóricamente? ¿Cómo estoy? De lo que he visto, ¿qué pasa conmigo primero? Después, ¿qué pasa con mi unidad? Después, ¿qué pasa con el municipio? Eso es, ¿no es cierto?, ¿qué puedo hacer para modificar mis conductas, para modificar procesos, ¿no es cierto? Eso es experiencia, no hacer lo mismo. ¿Cómo actuamos éticamente de manera adecuada? Ese es un trabajo que hay que hacer primero uno, después unidad, después municipio. Ese es un trabajo trascendente hoy día en la función pública para que de una vez por todas, ¿no es cierto?, la gente en la calle perciba el tremendo trabajo que hacen los funcionarios municipales. El tremendo trabajo. La gran mayoría, ustedes lo saben, de las comunas del país, todo gira en torno al municipio. El municipio es trascendente en el desarrollo de la ciudad. Todo gira en nombre de la municipalidad. Cualquier problema, el municipio tiene que estar ahí. Un modesto incendio, como digo modesto, con lo grave que es un incendio, la asistente social 3 de la mañana de turno está ahí. Incendios forestales, la municipalidad. Pandemia, la municipalidad. Corte de agua, la municipalidad. Y terminan a veces culpando al alcalde que no fue o alcaldesa que no fue eficiente en distribuir los estanques de agua y se olvidó que fue una empresa privada la responsable. Entonces, es muy, muy trascendente, ¿no es cierto?, este tema. Este tema es demasiado trascendente porque genera toda la imagen de la institución. La probidad es toda la imagen. No la miren solo en el lado más duro que es la corrupción. Ese es el lado más extremo. Y si uno revisa, yo creo que yo conozco el tema, lo trato de estudiar, lo hemos revisado, la gran mayoría de los problemas que hay en el ámbito municipal son de errores administrativos, no de corrupción. Y la manera real de hacer estos estudios es mirando, ¿no es cierto?, sumarios, por qué se hacen los sumarios, qué denuncias han hecho la fiscalía, cuántas denuncias han hecho, y se van a ir dando cuenta que en realidad, ¿no es cierto?, cuando habla uno de sumario, porque muchos piensan desde afuera, un sumario porque corrupción no. A veces la mayoría son por errores administrativos y no porque conductas desviadas. Pero eso la gente afuera no lo sabe, ni tiene por qué saberlo. Entonces, ¿cómo contribuyo yo? Haciendo el cumplimiento esmerado de mi función. Que el trabajo que se hace y esforzadamente dentro de las municipalidades, la gente lo refleje en la calle y quiera realmente ese municipio. Y eso se llega a percibir. Hay comunas que lo han logrado y tienen una tremenda imagen. Hay otras, ¿no es cierto? Como me decía una vez una niña, la otra vez me decía, oye, hay una radio local que lo único que hace es tratar de destacar todo lo malo que pasa en la municipalidad. Evidentemente, eso vende, y las comunicaciones y los medios quieren resaltar lo malo, no lo bueno. Ojalá la mentalidad cambiara. Fuéramos un país, ¿no es cierto? También esos medios de comunicación deben tener, si uno lo mirara hacia el otro lado, un nivel de moral post-convencional y darse cuenta que con eso están haciendo algo malo. No se trata de que tapen lo malo, no. Pero también sería muy bueno que resaltaran lo beneficioso que es la calidad del trabajo que se presta al interior de esos servicios. Eso que está ahí para terminar es la frase de don Jorge Alessandri Rodríguez cuando fue candidato al Senado, no presidente de la República, todavía en el año 1957. Esto habría que pegarlo en distintas partes de nuestro país. Eso es. Muchas gracias por haberme escuchado y Marisa, quedo atenta. Quedo atento. Muchas gracias, don César, por la exposición. Estimados asistentes, agradecemos su participación, a las autoridades presentes,
Expositor, funcionarios municipales por participar en el programa de integridad en la función pública, probidad, transparencia y responsabilidad para funcionarios municipales, encabezado por AMUCH y el Centro de Formación de Estudios Públicos, IAC. Los invitamos a seguir las redes sociales AMUCH en Facebook y AMUCH Chile en Twitter e Instagram y visitar nuestra web amuch.cl. Desde ya muchas gracias y nos vemos la próxima clase el jueves 3 de diciembre. Le haremos llegar el link para la conexión. Que tengan una excelente jornada. Gracias. Que estén muy Hasta bien. luego. Muchas gracias a todos.